Ok, entonces comenzamos en vivo. Ya, comienzo. Listo. Muy bien. Buenas tardes, queridas y queridos amigos, compañeros de lucha de América Latina. En este programa del colectivo de solidaridad con Cuba, Manuel Galich, les queremos dar la cordial bienvenida a ustedes, en primer lugar, y en segundo lugar, también sin ningún tipo de menosprecio por eso que dije, sino al contrario, con todo el afecto y lo caluroso del espíritu latinoamericano, a nuestros queridos invitados de hoy, Miguel Erasmo Saldívar, profesor egresado de la Universidad de La Habana, Yanni Vallejo, del colectivo Cabilando, y al compañero Alfonso Insuasti, también del colectivo Cabilando. Los dos últimos digamos, de nacionalidad colombiana, de una de las parcelas, digamos, de la patria grande, ¿verdad? Entonces, desde Guatemala, les queremos dar la bienvenida, compañeros. Ha sido un placer, de verdad, tener que contactarlos a ustedes y tenerlos hoy presentes, ¿verdad? Precisamente por la fecha en que estamos, que para muchos podrá ser, digamos, una fecha común y corriente, sin embargo, en la historia de Latinoamérica es una fecha muy especial, ya que el 26 de julio, que es mañana, es una fecha en la cual se conmemora el asalto al cuartel Moncada de Santiago de Cuba y Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo. Entonces, son fechas emblemáticas para la Revolución Cubana y que muchas veces, quizá ahora con la presencia de nuestros invitados, podremos entender de forma dialéctica por qué un fracaso que resultó ser, digamos, la toma de estos dos cuarteles, se convirtió posteriormente en el triunfo revolucionario del 59. Entonces, sin más preámbulos, dejamos aquí a nuestros compañeros, el compañero Saldívar, el compañero Yanni Vallejo y el compañero Alfonso Insuasti. La pregunta de rigor que podríamos tenerles en este momento es la que gravita para entender bien este acontecimiento histórico. ¿Qué trascendencia tiene para América Latina hoy la gesta de la toma del cuartel Moncada y la toma del cuartel o el asalto del cuartel Carlos Manuel de Céspedes? Ambas acciones en un momento dado que fueron derrotadas, pero que se convirtieron en esa mecha inclaudicable para nuestros pueblos. Adelante, si quieren les vamos a dar la palabra primero a Miguelito Erasmo Saldívar Carrillo. Bueno, Carlito, me diste 7 minutos o menos. Claro. Bueno, primero, esto es un programa en vivo. Los programas en vivo siempre tienen estas cosas que ocurren. Yo quisiera aclarar que yo no soy egresado de la Universidad de La Habana. Yo soy egresado del Instituto Superior Pedagógico de Holguín. Lo digo porque si ven este programa en Holguín y oyen que me dijeron que yo era de la Universidad de La Habana, yo me voy a buscar un cocotazo de varias gente que va a decir, oye, ¿cómo que de la Universidad de La Habana? ¿De Holguín? Esa es la aclaración. Mira, preguntaste por la trascendencia del Moncada. Evidentemente hay varias cosas. Bueno, una primera es que el Moncada es una condición de ruptura en la historia de la isla que culmina después con el triunfo de la primera revolución socialista de este hemisferio. Eso ya es sumamente importante para estudiarlo. Tiene trascendencia incluso desde el punto de vista militar, porque los que nos están oyendo tienen que entender que no se puede hablar de un fracaso realmente del asalto a Cuartel Moncada. Si uno estudia los preparativos del asalto a Cuartel Moncada,
cómo el grupo de jóvenes fueron organizándose en total secreto. Nadie se enteró, fue toda una sorpresa. Para que ustedes tengan una idea, una semana antes del asalto Cuauhtémoc Moncada ya estaban preparados para participar en el asalto 1.200 hombres que habían sido entrenados, que habían estado entrenándose durante meses, preparándose durante meses. Las armas, el avituallamiento con el que se asalta el Cuauhtémoc Moncada no se le pidió a un político que tuviera dinero. No se pidió a un partido que apoyara. Esto se recogió, se fue acumulando con el aporte de los mismos integrantes de esto, con estos muchachos que participaron en esta hermosa gesta. Bueno, te voy a decir, unos donaron sus ahorros, otros vendieron sus equipos de laboratorio, otros vendieron su mimeógrafo, otros vendieron, hubo quien vendió su empleo por 300 pesos y los donó, o sea, así se fue. Y todo eso es un ejemplo porque estamos hablando de un grupo de jóvenes que en el aniversario del maestro, que para los cubanos es fundamental, de José Martí, se plantean, digamos, asaltar la segunda fortaleza más importante del país con 1.000 soldados. O sea, estamos hablando, asaltar una fortaleza con 1.000 soldados, un grupo de muchachos que fueron seleccionados dentro de las mejores células, 135. También hubo invitados, eso se sabe poco, cuando Fidel, antes de la salida, porque antes de la salida Fidel se dirige a ellos, Raúl Gómez García lee ese poema hermoso, Ya estamos en combate, que se había escrito por encargo, y Fidel le dice a los compañeros esto, lo voy a leer porque es un párrafo. Compañeros, cito, podrán vencer dentro de unas horas o ser vencidos, pero de todas maneras, óiganlo bien, compañeros, de todas maneras, el movimiento triunfará. Si vencemos mañana, se hará más pronto lo que aspiró Martí. Si ocurriera lo contrario, el gesto serviría de ejemplo al pueblo de Cuba a tomar la bandera y seguir adelante. El pueblo nos respaldará en Oriente y en toda la isla. Jóvenes del centenario del apóstol, como en el 68 y en el 95. Aquí en Oriente damos el primer grito de libertad o muerte. Ya conocen ustedes los objetivos del plan. Sin duda alguna es peligroso y todo el que salga conmigo de aquí esta noche debe hacerlo por absoluta voluntad. Aún están a tiempo para decidirse. De todos modos, algunos tendrán que quedarse por falta de armas. Los que estén determinados a ir, den un paso al frente. La consigna es no matar, sino por última necesidad. Fíjense, dos frases. Una, libertad o muerte. Dos, no matar, sino por última necesidad. Hoy que se le está haciendo a Cuba una campaña, porque está Estados Unidos con el eslogan patria o vida, porque nosotros decimos patria o muerte, y no decimos patria o muerte porque nos queremos morir, ni decimos patria o muerte porque estamos a favor de la muerte, sino porque es un grito en el que decimos que estamos decididos a llegar hasta las últimas consecuencias para ser libres. Y ahí encontramos la frase. Y la otra es que Fidel estaba invitando a estos muchachos a no matar a ningún guardia si no fuera absolutamente necesario. Ahí se descubre el humanismo martiano. Ahí se descubre ya una semilla que después iba a crecer con la Revolución Cubana. Entonces, a mí me parece que el Moncada, la trascendencia del Moncada tiene varias dimensiones. Y una son estas dos que dije. Una, primera, no se hace una revolución si no se está dispuesto a llegar a las últimas consecuencias. No podemos ser libres ni en Colombia, ni en Guatemala, ni en Chile, ni en Perú, si no estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias. Ya vimos lo que le hicieron a camarada Evo, lo que hizo Áñez, ya vimos todas las mentiras. No nos podemos asustar por los muertos. Muchos vamos a morir en el camino. Si le agarramos miedo a los muertos, perdemos la revolución. Y la otra enseñanza importante es esta última convocatoria del comandante en jefe Fidel Castro. No era el comandante en jefe Fidel Castro hasta en ese momento. Era el joven Fidel cuando dice, la consigna es no matar, sino por última necesidad. Y ahí está el otro elemento que quiero dejar como trascendencia. Si la revolución no va a cambiar la ética, no vale la pena. La diferencia entre una revolución verdadera y el capitalismo es fundamentalmente ética. Es una apuesta ética.
luchar por la vida, luchar por la felicidad de los hombres. Si para liberarnos tenemos que ir a la guerra, tenemos que ir a la guerra como nos enseñó Martí. Con esto cierro. Cuando Martí nos dijo, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardos ni oruga cultivo, cultivo una rosa blanca. Martí le estaba enseñando a los cubanos que la guerra no se hace contra el español, se hace contra la dominación española. Tenemos que hacer la guerra y ellos tienen que ser nuestros hermanos cuando triunfemos. Por eso a lo largo de la contienda, después del desembarco del Granma, tantas veces en un alto al fuego, ellos le llevaban café, le llevaban agua, le llevaban cigarro a los soldados batistianos, los tomaban presos y los liberaban. Hubo quien fue liberado varias veces. Ese humanismo es, digamos, la reserva fundamental de la Revolución Cubana, es ese humanismo que ni Miami, ni Estados Unidos, ni nadie nunca va a poder opacar. Y ese humanismo tiene ese inicio en esa frase que está en lo que Fidel le dice a esos muchachos cuando van al Moncada. Ahí te dejo, Carlos. Muchas gracias, Negrito, muy amable. Creo que esa forma de ver es la que nos nutre precisamente a los revolucionarios, que necesitamos ese alimento espiritual para poder recuperar fuerzas, reconfortar nuestro espíritu y seguir adelante en la lucha. Gracias. Le damos la palabra a Yannick, por favor, adelante, o a... Insuasti estaba Bueno, preparado Insuasti, bueno, Alfonso. ya tenía Adelante, el proyectil en el directo. Alfonso. Ya tiene el proyectil en la cámara. Sí, ya. Vale. No, en relación a la pregunta, la importancia, no solo marca la historia de Cuba, la parte en dos, sino que va a marcar la historia de América Latina. Eso es clave, marca la historia de América Latina. Recordemos, habría que uno remitirse un poco a las razones que llevaron a la revolución, y las razones hoy son actuales. En Colombia, en Latinoamérica, estamos viviendo unas situaciones idénticas a las que se vivieron en su momento. Por tanto, esa ruptura del sí se puede en ese momento, a pesar de ese momento que digamos que tuvo un revés, pero del cual también Fidel lo dice muy claro, se aprende de ese revés, y el aprendizaje y la capacidad de asimilación de esos momentos que digamos sean de dificultad, pues son los que también como latinoamericanos nos hacen encontrar, nos hacen unir, porque estamos aprendiendo permanentemente sobre la marcha en un proceso de revolución constante. Y hoy tenemos las mismas condiciones en América Latina. Diría en Colombia están exacerbadas esas condiciones de situaciones de injusticia, de alto desempleo, de desigualdad. Entonces esa es una. Dos, hay un aprendizaje también que para nosotros es clave, y es los referentes y los símbolos. Es muy importante cuando se cuenta, Martí es el referente y es de donde se nutre ideológicamente también para poder tener la capacidad, la fuerza en el alma y la fuerza en el cuerpo para poder avanzar hacia un ideal y hacia un objetivo específico. Nosotros no podemos perder y no tendríamos que, y estamos en una lucha constante por mantener nuestros referentes. El sistema nos expropia permanentemente de... hoy hay un ejercicio interesante en el mundo, y lo digo también en Colombia, de las comunidades indígenas, reescribiendo la historia, tumbando las estatuas de los dominadores, que en ese ejercicio de recuperar los referentes nuestros, nuestra propia historia, es clave para poder tener la claridad de hacia dónde ir, por qué luchar, a qué ideales darle la vida, porque esa es una donación. Ahora, en lo que decía Miguel sobre la muerte y la vida, la vida también implica darse y darla por un ideal, y un ideal que implica ganar más vida. Esa es la dinámica, la tensión permanente. Pero no doy la vida porque sí, la doy porque tengo un convencimiento y un ideal que es altamente humanista. 3, la fuerza juvenil. La fuerza juvenil transformadora, con unos referentes, con una historia, con un proceso formativo permanente
que logra identificar cuáles son sus problemas, el contexto, y tiene la conciencia histórica bajo la cual mueve la voluntad de hacer, la voluntad de conocer y la voluntad de transformar, y da el paso hacia una gesta de este tamaño, aún sabiendo que se cuenta con la desventaja total. Es decir, no se tiene la capacidad suficiente, aún sabiendo eso, se tiene la convicción moral, y la convicción moral es superior a la fuerza armada del enemigo. Lo cuarto que diría es la capacidad organizativa. Se organiza un grupo de jóvenes, disciplina, formación, y se organizan en función de un objetivo. Y aún teniendo la claridad de que podrían fracasar, sabían que ese era un paso necesario. Y eso hizo que después de lo ocurrido, los asesinatos, cuando el apresamiento y lo que sucedió después movilizó a la sociedad, no mató el proyecto, no se acabó el proyecto, sino que por el contrario se apalancó para poder tener la fuerza y ganar la voluntad social suficiente, la voluntad del pueblo suficiente para avanzar hacia el objetivo. Entonces diría que esos elementos para nosotros son importantes rescatarlos, porque son los que, hoy hay una fuerza juvenil que se está moviendo en Colombia, por ejemplo, y esa fuerza juvenil que requerirá, sí, más organización, más disciplina y tener la capacidad de poder encontrar los referentes de lucha. Yo creo que ahí es donde también nosotros tenemos en el sector educativo, también en el sector formativo, una tarea grande, y en el sector también desde la formación o desde las estrategias de la formación popular, lograr esos referentes o esos ideales. Dejaría hasta ahí para darle la palabra a Jan. Muchas gracias, Alfonso. Muy amable por tus palabras, muy ilustrativas también. Y también un llamado a la lucha, especialmente ahorita que en Colombia se están recrudeciendo las circunstancias, y que el pueblo colombiano está sufriendo muchos embates de parte de esta oligarquía narcoterrorista de Uribe y Duque. Entonces, estamos también precisamente este colectivo, a pesar de que lleva, digamos, de solidaridad con Cuba, es de solidaridad con Cuba y también los pueblos de Latinoamérica. Entonces, estamos también con todos los pueblos que luchan en nuestro hemisferio. Hacemos la invitación a los compañeros que nos escuchan por medio de Facebook Live para que puedan plantear sus dudas y las puedan pasar por el chat para que podamos nosotros hacérselas llegar a nuestros participantes. En este momento tenemos la participación de Yanni Vallejo, también un compañero colombiano, pues, entonces lo vamos a escuchar. Adelante, Yanni. Gracias, Carlos. Gracias por la invitación. Quiero verificar si me escuchan bien. Perfecto. Bueno, habría que retomar un poco lo que dice Miguel y lo que dice Alfonso, en el entendido de que hoy necesitamos referentes éticos de lucha, referentes éticos que el pueblo mismo construye. Alfonso lo referenciaba y nos sentimos muy emocionados cuando los jóvenes hoy derriban todas esas estatuas que no les representan ni les simbolizan nada. Se habla de una conquista, se habla de un montón de tergiversación de la historia, y que siguen los libros de historia tergiversada y se sigue enseñando a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Y lo que está haciendo el pueblo colombiano hoy es precisamente deconstruir eso, tumbar esas estatuas que no representan sino el esclavismo y sufrimiento de nuestros hermanos mayores indígenas. Eso es lo que está ocurriendo hoy en Colombia. Y creo que el cuartel Moncada es un ejemplo de dignidad de toda Latinoamérica, un referente de cómo la derrota genera tal nivel de dignidad de un pueblo que logra una revolución. Eso es un ejemplo que Latinoamérica siempre tiene que tenerlo ahí, siempre tendremos que beber de esa fuente, porque hoy en Colombia los parques que han sido nombrados como referentes de lucha. Entonces,
Antiguamente un parque en Cali se denominaba Puerto Rellena. Rellena es como una forma de decirle a la comida en Medellín, perdón, en Cali. Y hoy se llama el Parque La Resistencia. Allí se erigió un símbolo de resistencia, un puño en alto. Y se convirtió en un punto de encuentro, un punto de alegría, de jolgorio, pero que representa ya algo en la ciudad y mucho sobre todo para los jóvenes. Eso es lo que está pasando en cada lugar de Colombia. Y creo que el cuartel Moncada, para traerlo, es ese referente que tiene la revolución cubana y que nos enseña a cada uno de los países de Latinoamérica que esa es la actitud que debemos tener frente a cada uno de los embates del capital, que como lo decía Miguel, sigue ahí y sigue seduciendo, indicándonos que no hay ninguna causa por la cual luchar hoy, que no hay ninguna causa porque todo se puede lograr. Con abrir una cuenta en YouTube y ser un youtuber famoso, ya tú puedes haber logrado el sueño, digamos, del capital. Pero en este caso lo que vemos es que las condiciones incluso cada vez son peores. Hoy tenemos unas desigualdades mucho mayores, incluso que África. Esto lo dice la CEPAL, que son, digamos, de donde Naciones Unidas misma mide. Entonces, las condiciones siguen ahí. Tenemos unos jóvenes que no tienen opción en el capital, ya son ese ejército, ni siquiera de reserva, son ese ejército que sobra, el excedente del capital. Esos jóvenes de 20 años hoy ni siquiera los tiene el capital para un estudio, para un arte, no, le sobran al capital. Y el capital lo que está haciendo hoy es acabándolos, exterminándolos, induciéndolos al consumo de drogas. No creamos, no seamos ingenuos de creer de que el consumo de drogas en Colombia o esa cantidad de drogas en Colombia es gratuito y que el capital en manos de esta mafia que controla el país es simplemente expone a circular esa droga porque le genera rentabilidad. Claro que la genera, pero también es para enviciar a esos jóvenes y que no piensen, que no se formen y que no se organicen. Por eso hoy sentimos que hay tanto miedo por parte de estos dirigentes, le tienen pavor a la calle, a la movilización social, cuando se erigen banderas al revés, simbolizando de que ya esa bandera que supuestamente tiene un amarillo de riqueza no nos representa porque no tenemos riqueza, porque la riqueza está en manos de unas pocas familias, casi que 8. De ahí que consideremos de que hoy sea fundamental traer, y sobre todo con el embate que tiene hoy el imperialismo frente a Cuba, creo que es simbólico sacar nuevamente esos referentes que trae el cuartel Moncada y que traen los revolucionarios de La Habana, porque es necesario, es urgente hoy el ejemplo de la dignidad de cada uno de esos combatientes. Efectivamente, lo que decía Miguel, el grito de patria o muerte. Hoy nosotros también estamos en las calles cada día, pues exponiendo la vida, pero lo que representa es que somos capaces de estar en la calle independientemente de que la policía sea capaz de asesinarnos, porque necesitamos un cambio urgente. Entonces creo que el cuartel Moncada hoy es la mejor excusa precisamente para poner de presente la dignidad del pueblo latinoamericano que encabeza de Cuba, que creo que es el ejemplo de la dignidad más grande que tiene Latinoamérica, para seguir adelante, para seguir, digamos, llenándonos, inflándonos el pecho de alegría, pero sobre todo de dignidad y de ética revolucionaria, que creo que falta también mucho en muchos dirigentes de izquierda que han perdido esas nociones y que también se han acomodado un poco y han empezado a cumplir su papel dentro del capital, porque el capital es muy hábil para dar papeles, para dar roles, incluso el rol de esa oposición que no estorba tanto, o mejor que estorba un poquito, esa es la que les gusta. Entonces pienso que el cuartel Moncada hoy es el mejor simbolismo que podemos y la mejor conmemoración que podemos hacer frente a esos mártires del 26 de julio para decir, aquí está Colombia y la invitación a toda Latinoamérica de que debemos llenarnos de esos símbolos éticos para avanzar. Hoy déjame por ahí también. Excelente, Yanni, gracias. Muy amable por esas palabras también alentadoras. Quisiera preguntar si hay alguien dentro del público que quisiera hacer alguna pregunta con respecto, digamos, a las intervenciones que han tenido nuestros panelistas.
bueno, esperemos que también haya alguna, mientras se desarrolla el evento, ¿verdad? Que ¿Puedo agregar algo más antes que sí, haga la claro otra que sí, pregunta? claro que sí. Yo quiero agregar algo más antes de hacer otra pregunta porque yo organicé 6 puntos que creo que son fundamentales para los jóvenes de hoy y que tienen un denominador común, por ejemplo, con los jóvenes de la primera línea. Que yo no los mencioné por el tiempo que me diste, pero ahora que veo que me das 2 minutos lo hago. Primera cosa, compañeros, los que me están oyendo. Fueron jóvenes los que asaltaron al cuartel Moncada y son jóvenes los que están en la primera línea. Un primer elemento es la juventud. Esa juventud que el capitalismo muchas veces cree que está perdida en el Zoom o perdida en sus juegos, ¿no? O perdida en sus películas, o perdida en su sociedad del espectáculo. Fueron los jóvenes los que salieron a dar la vida. El segundo elemento que no mencioné y que es fundamental, compañeros, entre los asaltantes había mujeres, no todos eran hombres. Y la responsable de trasladar las armas hasta la granjita Siboney sin que fueran descubiertas fueron mujeres. Eso yo creo que es fundamental que lo consideremos. Ya la revolución cubana nace dándole a la mujer el lugar que le corresponde al lado del hombre, peleando contra el dominador. Ella no estaba en la casa fregando platos, estaba con un fusil arreglando la vida. Melba y Aide Santa María. Y otro elemento importante para las mujeres que me están oyendo, cuando le llevaron a Aide Santa María el ojo de su hermano en la mano, le dijeron, le sacamos el ojo a tu hermano. No habló. Y ella responde, a mí me lo vas a sacar los dos. Es una mujer la que está diciendo eso. Es una joven, no es una mujer de 50. Es una muchacha la que le está diciendo al asesino, al torturador que le acaba de arrebatar la vida y un ojo a su hermano. Y ella responde, a mí me lo vas a sacar los dos. Para que tengamos una idea de la dimensión de este pequeño gesto que se convierte después en la Revolución Cubana. El cuarto elemento que quiero mencionar es el despojo. El dinero se recogió con las donaciones de la gente, se despojaron de la riqueza. No eran jóvenes buscando la fama, no eran jóvenes buscando un gol en el América o un gol en el Barça, no eran jóvenes buscando una canción para ser famoso. Eran jóvenes que lo poco que tenían lo entregaron para la libertad de todos. El otro ejemplo que lo mencionó Insuasti y que hay que marcar es el ideal. O sea, Martí, el ideal. No se puede hacer una revolución pensando en las necesidades materiales solamente. El capitalismo nos genera muchas necesidades materiales, pero la revolución hay que hacerla pensando en los ideales, pensando en algo más que sea el estómago, en la construcción de un mundo justo. El otro es la determinación. Libertad o muerte puede ser para un colombiano, libertad o el ojo. ¿Qué le decimos a esa gente, a esos muchachos que perdieron un ojo? Que perdieron el tiempo, que no hicieron nada, o que dieron un ejemplo de lo que estamos dispuestos a hacer por construir una sociedad mejor. Jesús dio la vida. Tupac Amaru dio la vida. Y eso es un mensaje. El grito de Cuba, patria o muerte, significa una determinación a que la vida se tiene que defender hasta las últimas consecuencias. Y por último, lo repito, ya lo dije, pero los enumeraron 6. Por último, el humanismo del cuartel Moncada. Eso de no matar si no fuera necesario. Ir a liberarnos con el humanismo de Martí. Creo que esas 6 cosas son para mí fundamentales. Discúlpame que te robé un minuto más que no me tocaba. No tengas pena. Sí, esto, digamos, que acaba de hablar Saldívar, me trae a colación, digamos, que aparte de lo que están diciendo en el chat, que es un hecho histórico en el proceso de la Revolución Cubana, obviamente, es un hecho histórico también en Latinoamérica, pero yo quisiera, digamos, rescatar esos elementos que ustedes ya han puesto sobre la mesa, aunque sea de una manera, digamos, no así con eso, sino que, digamos, de una manera tácita, ¿verdad? Aquí está en juego 2 elementos, 2 pensamientos en lucha constante. La lucha, digamos, del pensamiento capitalista, el éxito personal, la parafernalia, la fama, la fortuna, que incluso en los colegios, en las escuelas lo enseñan como forma, digamos, de ser feliz. Y la otra moneda, la que enseña el socialismo,
hacia dónde vamos, qué es lo que queremos, la felicidad del colectivo, del conglomerado, de la humanidad, ¿verdad? Rescatemos eso. Entonces, yo quisiera que en ese espíritu pudiéramos decir a los compañeros, a los jóvenes especialmente de Latinoamérica hoy, ¿por qué luchamos? ¿Por qué seguimos insistiendo cuando los medios de comunicación hegemónicos nos mandan a decir que el capitalismo es lo mejor? Solo le faltan algunas, digamos, algunos parchecitos ahí para hacerlo mejor, ¿verdad? Entonces, bueno, seguimos luchando por un ideal socialista. Quisiera oír las opiniones de ustedes. Suasti, si quieres, empiezas. Bien, quería agregar respecto a tu pregunta, pero también a lo que Miguel estaba presentando, el papel de los medios y el papel de los mecanismos de comunicación. La cercanía a Estados Unidos pues es parte también de ese ejercicio de presión, pero también de llegada de modernidad, de modernización más no de modernidad. Es decir, la llegada de aparatos y asuntos. Recordemos también el lugar que tenía en términos de divertimento, ¿no? La isla, también Cuba como parte pues de toda una, bueno, había demasiados elementos ahí en juego. Era el lugar de vacaciones de ciertas élites, era también el trabajo sexual disparado, las condiciones precarias en el campo, una serie de situaciones bastante complejas, pero mostrando indicadores económicos en alza. Eso es igual a lo que estamos viendo hoy, ¿cierto? Mostrar unos indicadores, pero los indicadores sociales son un fracaso. Pero mostramos pues que tal vez hay algún crecimiento económico, que tal vez hay algún flujo de capital, etc. También convertida también en paso de la mafia, etc. Todas esas condiciones que hoy vivimos en toda Centroamérica y Colombia aún siguen vivas. Y el tema cultural también implica la imposibilidad de encontrarnos o la imposibilidad de hacer grupos de sentido para poder trazar rutas transformadoras y de revolución, que incluso los medios, los colegios nos enseñan es a competir individualmente. De hecho, esa lógica de medirnos y de medir también la labor docente, pues es de competencia, camino al éxito, pero individual, no colectivo, no pensar en colectivo. Una especie de sálvese quien pueda. Hoy hay suficientes razones para seguir luchando y seguir queriendo transformar. Estamos a puertas de quedarnos sin planeta, así de simple, así de sencillo, porque el sistema que tenemos hoy es altamente dañino, altamente destructivo. Y por eso tendríamos que hacer un asalto al cuartel Moncada global, es decir, el sistema, hay que tener la determinación suficiente de hacer transformaciones territoriales que apalanquen transformaciones globales. Ya no se trata, como le decía Miguel ahora, es de un reclamo por o un mejor salario, o un mejor salario sin planeta, pues ¿qué hacemos? No se trata de que me den una beca o que no, ese tipo de reclamos no, porque se trataría de reclamos fácilmente cooptables por el sistema. O simplemente prometerle que le van a dar eso toda la vida y usted morirse sin recibir nada, como en 100 años de soledad. O el coronel no tiene quien le escriba, esperando toda la vida algo que no le va a llegar nunca. Hoy las luchas territoriales que deben acentuarse y deben fortalecerse están conectadas con la necesidad de una lucha por la transformación del tipo de sociedad, por la transformación del sistema, por la transformación del modelo. Y es una lucha por la defensa incluso de la vida y del planeta. Ya lo del cuartel Moncada es un ejemplo de cómo liberar esas luchas, de cómo transformarlas en los territorios para lograr esa transformación que requerimos. Estamos caminando directo al abismo. Es decir, yo creo que ya estamos cayendo, ya estamos bajando por ese abismo y no nos hemos percatado. Miren nada más las noticias
de las inundaciones en China, etcétera. Es decir, el planeta lo tenemos desbordado. Y eso tiene que ver con el sistema, por supuesto que sí. Ese sistema que se impuso en el mundo y que necesitamos transformar. Por tanto, las soluciones que vemos, las vemos en América Latina. La solidaridad, lo comunitario, lo colectivo, el conocimiento que nosotros tenemos. Primero tenemos que valorarlo nosotros y redimensionarlo. El conocimiento de las comunidades que tenemos en América Latina dan una respuesta. Y eso fue lo que se logró con el asalto al cuartel Moncada y lo que siguió, porque se tenía el objetivo, lo que siguió y la transformación social. Y lo que sigue ocurriendo hoy, porque pues claro, el mundo no quiere un cambio de sistema, no quiere un cambio de modelo y por eso ataca y todavía tiene bloqueada y seguirá bloqueando a Cuba. Nos corresponde a nosotros lograr avanzar en estrategias de solidaridad, solidaridad desde abajo, solidaridad de los pueblos, que es lo que este espacio también nos está indicando. Sin ello nosotros no podríamos. De hecho, lo que ocurrió también estaba conectado con otras alianzas y otras estrategias que se tenían a nivel latinoamericano y que se fueron tejiendo y que Fidel bien supo ir tejiendo en América Latina, esos espacios de solidaridad. Y ahí también el uso de la información y la comunicación. Se tenía la radio, el papel de la radio en ese momento. Hoy será el papel de los celulares, el papel de estos espacios. En ese tiempo se tenían pues acceso también a otros medios, pero había una estrategia de comunicación también y de motivación para mover la voluntad de conocer, para mover la voluntad de hacer. Se trata de una revolución en permanencia, creería, porque las condiciones hoy están desbordadas. Las condiciones que motivaron la revolución en Cuba hoy son los motivantes, porque son las condiciones globales, ya no solamente territoriales. Dejaría hasta ahí. ¿Yanni? Claro que sí, dejémoslos a Miguel que nos recoja, que tiene esa una capacidad de síntesis impresionante. Sí, Alfonso lo decía muy bien y tú, Carlos, lo preguntabas, y hay una situación compleja. Y es que las derrotas, el capital ha adormecido tal nivel a estos jóvenes que cuando tú escuchas por lo que se está peleando en Colombia, por lo menos nosotros estamos conmemorando hace poco, en julio, también estamos conmemorando 30 años de la Constitución. ¿Sabe por qué están en las calles los jóvenes y qué recoge sus reivindicaciones? Que se cumpla una Constitución que se suscribió y se obligó al Estado a cumplir hace 30 años. Esos derechos que se dijo hace 30 años se iban a garantizar, hoy no existen. Hoy no existen porque el capital los relativizó. Relativizó la educación, relativizó la salud, relativizó incluso hoy es increíble porque relativiza el derecho a movilizarse. ¿Qué? Miguel, apaga el micro. Allá, gracias. Y en ese sentido, yo creo que es muy importante, Carlos, la invitación es a que tenemos que generar unos valores propios que han sido siempre valores que ha puesto ahí la revolución, pero creo que hoy son muy importantes. Alfonso los decía, pero la disciplina es fundamental, pero la disciplina para formarse, la organización, la estructura es importante. La movilización social, vemos que ponen pánico, ponen alerta máxima a todas estas estructuras mafiosas y narcotraficantes. Y sobre todo la formación aunada a la investigación. Creo que esos puntos son muy importantes para retomar. Yo pienso que el sueño de las transformaciones, porque mira, Carlos, hoy, como te digo, en Colombia peleamos incluso por lo básico. Hoy uno no escucha en las movilizaciones a estos jóvenes hablando de socialismo, hablando de referentes utópicos o hablando de referentes que podrían y que antes estaban, en el 70 estaban ahí, hoy ya no están. Hoy piden educación, hoy piden alimentación, saneamiento básico, hoy piden acceso a una vacuna, que puedan tener acceso a un espacio público, que no los maten, que no les saquen un ojo. O sea, imagínense en qué nivel estamos. Entonces yo creo que hay que retomar esos, digamos, el camino de la formación que nos permita los referentes históricos como el Moncada,
les sirvan a estos jóvenes como referentes éticos de impulso para la lucha. Porque la verdad es que si hoy se lucha por condiciones mínimas de dignidad, Alfonso lo decía y creo que es real, la revolución que hay que hacer hoy es la revolución porque el planeta nos permita seguir acá, porque el planeta está reaccionando a toda la expoliación que le ha hecho el capitalismo y que creemos que eso no le va a pasar una cuenta de cobro. Y hoy pasa ver a Alemania devastado por las lluvias, pensar en estos países supuestamente con todas esas capacidades y sin embargo les pasa su cuenta de cobro. Pienso que Latinoamérica y nuestros jóvenes han tenido una conciencia y tienen una conciencia mucho mejor que la que tuvieron nuestros antepasados en la protección del planeta, pero pienso que eso hay que acentuarlo, pienso que hay que organizarnos, pienso que hay que llenarnos sobre todo de formación y de organización, porque también siento que estos mismos jóvenes, si no se encaminan y no se enrutan en un gobierno progresista en Colombia, pues también van a ser un duro, un férreo opositor, porque las transformaciones no van a llegar rápido, porque nos están entregando un país que ha tenido la mafia 20 años, entonces van a entregar un país absolutamente devastado, y cualquier persona que llegue tendrá que tener un margen de tiempo, y el desespero que uno ve en las calles no da ese margen de tiempo y de espera. Entonces creo que hoy hay que primero tener esos referentes de transformación más inmediatos, pero nunca perder ese horizonte de transformación socialista. Estoy dejando por ahí. Muy amable, Yanni. Miguelito. Micrófono, Miguel. Ajá, coincido con Yanni y con Sebastián en todo lo que dijeron. Voy a tratar de recuperar en tu pregunta un denominador común que hay entre el Moncada, la actualidad y el socialismo que tú pides. Yo quiero dejar claro para los que nos están oyendo y no levantar susceptibilidad. Yo no estoy diciendo que tengamos que construir el socialismo. Si usted quiere, llámele a Anáhuac, a Villayala, llámele utopía, llámele comunalidad, llámele como usted le llame. Pero esto, lo que estamos viviendo, no es la solución del problema. Esta es la causa del problema. O sea, para que no empecemos ya ahora a discutir si comunismo, socialismo, ya saben que el capitalismo le ha hecho a estas palabras un daño terrible. Estamos hablando vaya, el ideal de Jesús, para que nos entiendan mejor, ¿no? Construir un mundo en el que todos quepamos con la misma dignidad y podamos repartir el pan y el vino. El ideal de Jesús es un buen modelo para seguir. No hay que ir más lejos. Entonces, yo quiero dar algunos elementos que creo que son importantes. Miren, compañeros, las personas que me están oyendo. ¿Ustedes saben cuántos de los asaltantes al Moncada murieron en el asalto al cuartel Moncada? Murieron 6. En el asalto murieron 6. Los otros 55 murieron después, porque como mismo dijo Fidel, porque lo dijo Fidel en su autoalegato de defensa, cuando él dice que se mató un día, se mató 2 días, se mató una semana, se mató un mes, los buscaban, los torturaban, los asesinaban. Pregúntense cuántos muertos hubo en la protesta de Colombia. Entonces la respuesta que quiero que todos anoten ahí es: ¿por qué tenemos que tomar el Moncada y por qué tenemos que seguir luchando por un mundo mejor? La respuesta es simple, compañeros, nos estamos enfrentando al mismo enemigo histórico. Es el mismo enemigo en diferentes etapas, no es un enemigo distinto. Ustedes no se están enfrentando a Duque, no se están enfrentando a Bolsonaro, no nos estamos enfrentando a Trump. Esos son personajillos que van y vienen. Esas son piezas de un juego de ajedrez que pueden o no estar, que pueden ir a juicio, que los pueden meter preso, que los pueden juzgar. Eso no resuelve el problema. El enemigo es el mismo, es un sistema de producción y distribución de la riqueza que lo que genera es depauperación, pobreza y miseria y acumula lo que se produce en riqueza en pocas manos. Simple. Usted puede no estar de acuerdo conmigo. Usted puede no estar de acuerdo con Carlos Marx, pero lo que usted no puede es negar la realidad. Busque los informes de la OFAN y vean cómo se produjo la concentración de la riqueza en el mundo en los últimos 30 años del neoliberalismo. Y dígame si es normal que en un mundo de 7.000 millones de habitantes haya unos 1.000 y tantos mil millonarios que posean el 60 o 70% de la riqueza del planeta. Eso no tiene sentido ninguno.
Eso no tiene ningún sentido. Entonces, ese es un primer argumento. Necesitamos salir a la calle a cambiar el mundo, igual que en el Moncada, porque el enemigo es el mismo. La segunda respuesta la tocaron ellos dos y yo la quiero reafirmar. ¿Por qué Jesús no se fue cuando le dijeron si podía salvar su vida? Esa pregunta se la pudiéramos hacer a Jesús, pero no nos va a responder, tenemos que responderlo nosotros. Él quiso, él se embarcó en una pelea contra Roma, defendiendo una utopía que él consideraba que era lo que se debía, porque Roma mata a Jesús. Jesús no apedreó ningún hospital, como hicieron esta gente en Cuba. Jesús no golpeó a ningún policía. Jesús solo propuso una ética diferente y fue suficiente para que el sistema se asustara. ¿Qué tenía Jesús? Bueno, Jesús tenía lo mismo que Túpac Amaru, que Túpac Katari, que Bolívar, que Sucre, que Modelo, que Bolívar, que Sucre, que Morelos, que Martí. Tenían un ideal de sociedad, tenían una utopía, y la utopía era la libertad y la dignidad para todos. ¿Por qué tenemos que salir a la calle y luchar por eso que se llama, como se llame? No quiero yo decir que es socialismo, para que no digan que quiero adoctrinar a nadie. Póngale usted comunalidad, póngale. ¿Por qué tenemos que salir a la calle a pelear por eso? Compañeros, porque nos merecemos la dignidad y nos merecemos la libertad. No somos animales. No merecemos una vida encerrados en una computadora o encerrados en un celular viendo Juego de Tronos o viendo estupideces, mientras la vida se nos va correteando $4 que no nos alcanza ni siquiera para tener un poco de tranquilidad cuando viene un COVID y no podemos acceder a las medicinas. No nos merecemos esa vida. Miren, merecemos ser libres y ser dignos. Eso es una justificación. Y ser libres y ser dignos, compañeros, miren, es una utopía. ¿Qué cosa había en el Capital? Una utopía. Si usted no entiende economía, no importa. Trágueselo así, entero. Es una utopía. ¿Por qué no quieren amar? Porque Marx quería un mundo donde todos fuéramos dignos y libres. Y no vieron Macri, no vieron Bolsonaro, no viera nadie asesinando a otro por un poco de dinero, porque en definitiva están asesinando a los jóvenes colombianos. Miren, por dinero, por feo que parezca, es por dinero, no es por otra cosa. Los que le están sacando los ojos por dinero. Por esa cosa verde para comprar. Así, por eso le están sacando los ojos a los muchachos y están haciendo a los muchachos lo que están haciendo en Colombia. Entonces, merecemos un mundo, merecemos la utopía. Y la tercera cosa que quiero agregar, que Insuasti y Yanni no lo tocaron, es la unidad. La palabra unidad está detrás de cosas que ustedes hablaron. El individualismo, el egoísmo, la meritocracia, llegar yo a que me aplaudan. Todo eso atenta contra la unidad. Solo hay unidad entre gente que se ven como iguales. Los que se creen superiores no se unen. Su ego no lo permite. Solo hay unidad humana entre gente que quiere compartir el pan y el vino. Entonces, esas tres cosas merecen la pena. La unidad, porque además hay algo que es básico, psicológicamente es básico. Solo somos felices si tenemos al frente a alguien sonriendo. Nadie puede ser feliz rodeado de gente triste llorando. Eso psicológicamente no se puede. Nuestro cerebro no lo permite. Estamos obligados a luchar por la felicidad del otro para poder alcanzar la nuestra. Entonces, realmente, esto que ocurrió en el Moncada, y yo quiero hacer la analogía o la metáfora, el Moncada de hoy son los jóvenes colombianos tomando las calles. No están tomando un cuartel, sí están tomando un cuartel. Están tomando la calle que fue privatizada por el neoliberalismo. Ese es el Moncada. El Moncada de los colombianos ahora es avanzar hacia una constituyente. El Moncada de los chilenos es su constituyente. El Moncada de los cubanos es destruir a la contrarrevolución y seguir construyendo el socialismo. El Moncada es cada momento en el que la juventud es convocada a salvar a este mundo del mismo enemigo común que hemos tenido siempre, el imperialismo neoliberal. Ahí te la dejo, Carlitos. Gracias. Creo que esta alocución de ustedes tres ha sido bastante enriquecedora, porque lo que necesitamos, como les dije anteriormente, es nutrirnos de ese pan, ¿verdad? Para poder seguir creciendo en nuestras luchas. ¿Qué nos espera ahora entonces en Latinoamérica, basado en ese, digamos, en esa situación de nuestros propios Moncadas, de ir, digamos, asumiendo nuestros Moncadas? Si en un momento dado tuvimos un Moncada o alguien dijo, ya aquí ya nos derrotaron, aquí ya no vale la pena seguir con
con la revolución, con el movimiento, con la vida, con la comunidad, como dijiste bien, Saldívar, como le querramos decir, ¿verdad? Y entonces, ¿qué nos queda hacer ahora? Porque, digamos, el pueblo, los pueblos, hemos tenido reveses tremendos, profundos, pero son reveses que nos han enseñado. Y entonces, en cada generación, en cada vida que hay, te digo que han tenido sus moncadas y ahora pues necesitamos a través de esos reveses, de esos moncadas, construir algo que nos diga la historia nos absolverá, ¿verdad? Entonces, Así es. ¿verdad? Entonces, bueno, ¿quién quiere empezar? ¿Qué nos queda ahora, compañeros? Suasti, Bien. ¿Qué nos queda? Nos queda todo. Nos queda todo. Hay una frase que repetimos mucho de San Francisco de Asís, cuando está a punto de morir y reúne a todos sus hermanos y los reúne y les dice, empecemos, porque hasta ahora nada hemos hecho. Nos toca empezar permanentemente y pensar, tener la determinación del cambio, a pesar de que existan caminos que pueden llevarnos a la frustración, que ese también es el aprendizaje de lo ocurrido en el cuartel Moncada. Porque pueden existir una y dos y tres y cuatro acciones que puede que nos sintamos en términos de fracaso, en términos de esto no es posible. Y ese es el punto al que el sistema nos quiere llevar, que no es posible un cambio, que es mejor que todo siga, que nada cambie, porque implica de cada uno de nosotros donar tiempo, donar la vida, donarse a sí mismo. Y eso es complicado, eso no es fácil. Y estar permanentemente en tensión y en articulación con otros y formando grupos y armando y conspirando y trazando rutas. No perder nunca esa capacidad, no perder la voluntad, ganar en voluntad, la voluntad de conocer para ganar en la voluntad de hacer y poder ganar en la voluntad de transformar. Y entender que esto es un asunto que se hace con otros, como decía el cura Camilo Torres, solos no podemos, es imposible. Esto es un asunto colectivo, social, nos tenemos que juntar, tenemos que saltar también nuestras propias limitantes, como decía Miguel, el orgullo, la soberbia, el ego, saldarlo para poder construir con otros y activar la escucha, que en eso las comunidades nos enseñan bastante, las comunidades indígenas, aprender a escuchar a los otros, pero también a escuchar la naturaleza. ¿En qué sentido? Ella nos está hablando, desde hace rato nos está diciendo, hey, esto es imposible, no podemos seguir con la misma dinámica de consumo y de devastación. Tenemos que planear de otras maneras. Tener la determinación de cambio, siempre. La determinación de cambio, que también fue otra de las enseñanzas que nos deja la toma del cuartel. Es decir, bien puedo que fracase en algunas acciones, pero si tengo la determinación de cambio, también podré continuar moviendo la voluntad y moviendo las acciones. Ahora, también entender, en el caso de nosotros lo hemos reflexionado de esta manera, también se trata de un tránsito generacional. Es decir, nosotros tenemos también que asimilar nuestros fracasos, nuestras derrotas, también nuestras construcciones y transmitirlas a las nuevas generaciones para alimentar esa voluntad de transformación. Ahí tenemos un reto, porque por ahora estamos notando es una ruptura que también le conviene al sistema y es una ruptura generacional, al menos la notamos en Colombia. Una ruptura de no comprensión entre las nuevas formas, entre las nuevas dinámicas, entre los cambios. Y ahí también tendremos que hacer una pedagogía nuestra para poder entrar en interacción. Abrirle el camino a la fuerza juvenil, sí, y estar allí, porque esta construcción la hacemos entre todos. La determinación del cambio. ¿Qué sigue? Seguir en lucha. Estamos en una revolución en permanencia porque las condiciones continúan y se están acentuando.
Tenemos una responsabilidad, claro, porque tal vez no hemos sido lo suficiente, no hemos tenido la determinación suficiente, tal vez porque tal vez no hemos hecho, no hemos escuchado lo suficiente para poder generar las acciones que potencien las transformaciones, o porque tal vez no hemos comprendido que el cambio que se requiere es total, no cosmético, un cambio de sistema social, del sistema político, y en eso también tuvo la claridad Fidel, el cambio se necesita es un cambio total, no se requiere un cambio cosmético que evidentemente lo que hace es desgastarnos y desgastar cada una de las luchas. Entonces creo que esas claridades las tenemos que ganar en círculos de la palabra, en círculos de reflexión, ganar en conciencia, porque vuelvo y lo reitero lo que dije al principio, los medios masivos anclados pues al capital y el sistema educativo, creo que hay que transformar desde adentro también esos sistemas formativos, porque el sistema educativo lo que está haciendo es reproducir al sujeto capaz de adaptarse al sistema y difícilmente de cuestionarlo, sino de adaptarse. Entonces ahí lo que necesitamos es también unas alternas, jugar con un pie, alguien lo decía, un pie adentro y un pie afuera, hacerle fisuras al sistema para poder generar esos espacios de transformación y esos espacios humanos, que respiremos humanidad. Creo que ahí está el reto, creo que la tenemos todavía, tenemos un reto gigante, ya no es lo decía ahora, no es un reto regional, territorial, sino un reto global, un reto de humanidad, un reto por la vida. Y que, claro, ¿dónde se realiza? En lo territorial, pero que tiene un anclaje global. Dejaría hasta ahí. Hay unas preguntas que me han hecho aquí en el chat y dicen que cuáles fueron los objetivos del asalto a los cuarteles y cómo podríamos solidarizarnos aún más con Cuba y los pueblos. Te dejo la palabra a Yani. Y Voy a dejar la primera parte a Miguel. Y Miguel toca Sí. un punto que creo que es fundamental y es el tema de la unidad. Yo siento que generamos una unidad latinoamericana desde la cúpula, que fue muy importante, que generó espacios muy importantes, pero siento que dejamos muy solo la solidaridad de los pueblos, es decir, la gente de esas primeras líneas, los jóvenes, los movimientos, existe alguna interacción, pero realmente sentimos la urgencia, la necesidad de que hoy todo el mundo sepa qué ocurre en Colombia y sienta la necesidad de vincularse, de enterarse, de ver cómo está transcurriendo la lucha hoy en las calles de Colombia. Y eso mismo debe pasar con lo que ocurre en Cuba. Hemos tenido la oportunidad de visitar Cuba. Es un ejemplo en muchísimas cosas. Ojalá la gente tuviera esa oportunidad bonita de visitar la isla para que se enterara en primera mano quiénes son sus policías, cuáles son sus referentes. Es decir, que es un pueblo digno, pero que es un pueblo aguerrido, que es un pueblo con unas formas que son digamos, muy importantes para replicar, digamos, en Latinoamérica su formación, la forma educativa, el sistema educativo, cosas que tienen que ser conocidas y siento que ahí arranca la solidaridad con Cuba, dar a conocer todos los días el bloqueo, pero también tratar de romper ese bloqueo y tratar de romperlo con los pueblos, no solamente desde los estados, sino también las personas viajando, generando redes de apoyo como la de Solidaridad con Cuba que está también en Medellín. Es decir, así es que se rompe ese bloqueo. El bloqueo sabemos que desde el imperialismo no va a venir eso, desde ahí no va a venir y por el contrario cada día se recrudece más y lo vemos que cada vez que quieren recrudecen más el bloqueo. Siento que la invitación por el tema de la unidad es no solamente desde los ámbitos más, digamos, más burocráticos o más desde la élite. Siento que debe venir desde los pueblos.
yo celebro mucho estos espacios porque que en diferentes lugares de Latinoamérica puedan saber qué está pasando en Colombia, cómo los jóvenes están dando y nosotros ahí también dando esa batalla, cómo lo viene dando los compañeros y las compañeras en Cuba, cómo se viene dando en Guatemala, cómo, porque siento que eso es lo que empieza a generar unas redes. Siento que eso mismo pasa cuando fueron los golpes en Bolivia, cuando empezó la desestabilización en el Ecuador. O sea, siento que necesitamos reunirnos más como como pueblo latinoamericano, porque siento que se están generando y siempre se han generado esas redes, pero más a nivel, digamos, de organizaciones muy arriba y no desde el pueblo. Y hoy tenemos las herramientas, porque estos live o los live, cuando cada pueblo puede tener la oportunidad de ver qué pasa en vivo, es que las movilizaciones las transmitíamos, y Alfonso y Miguel lo pudo ver, las transmitíamos en vivo, para que no les cuenten los medios masivos de que hay un respeto por los derechos humanos. Eso era falso. Se podía notar todos los días cuando los jóvenes teníamos, y usted podía tener un chaleco de prensa y tenía igual que esconderse porque le disparaban, no les importaba. Entonces, creo que hay que romper ese cerco que ellos mismos están generando con los medios de comunicación masivos para invisibilizar las cosas, y siento que ahí, generando esas alianzas, no tienen que ser alianzas magnas, tienen que ser alianzas mínimas entre organizaciones sencillas, invitado cabilando, invitado a las primeras líneas, para que cualquier docentes, compañeras, colectivos puedan entender cómo son esas lógicas, porque siento que eso es lo que nos falta. Bien, voy a tu primera pregunta, que creo que es una pregunta que se tiene que remitir necesariamente a la historia y por supuesto a la estrategia de Fidel Castro, ¿no? Primero, voy a responderla en dos partes. Primera parte, ¿por qué atacar el cuartel de Santiago de Cuba y no otro? ¿No? Hay 4 elementos fundamentales que justifican que Fidel y los compañeros de la dirección de este grupo de jóvenes atacaran el cuartel Moncada. En primer lugar, el Moncada era la segunda fortaleza más importante de Cuba. Tenía suficientes armas. Segundo lugar, estaba suficientemente lejos de La Habana como para evitar que pudiera haber una ayuda del ejército que pudiera dar al traste con el asalto. En tercer lugar, Santiago. Los que conocen Santiago de Cuba saben que Santiago es una ciudad que está rodeada de montañas junto al mar. Eso es buenísimo. Y esas montañas eran las montañas a las que se iban a replegar ellos, porque, a ver, la idea de Fidel era tomar el cuartel, tomar las armas, convocar al pueblo santiaguero, entregarle las armas y empezar la revolución. ¿Por qué tenía esa idea? Ahí viene el cuarto elemento de por qué atacar el cuartel Moncada. Bueno, porque el que conoce un poco la historia de Cuba sabe que las guerras de Cuba contra España, la guerra del 68, la guerra del 95, no solo comenzaron en Santiago de Cuba, sino que algunas de las figuras más importantes, o el volumen más importante de figuras inmensas de la historia de Cuba contra la guerra contra España, eran orientales. Y los santiagueros, bueno, tenemos en Maceo, los Flor Convecos, pero el Maceo, o sea, aquel negro que cuando el general español lo llama a la de Majagua para proponerle ya entregar las armas, ya hemos muerto mucho, ¿no? Casi todos los generales ya habían sido comprados por España. Aquel negro le dice a los españoles: hay solo una posibilidad de que yo pare de pelear, es que ustedes se vayan de Cuba. O sea, que se acabe la esclavitud y que se acabe la dominación española. Y el español le pregunta a aquel hombre: entonces se van a romper las hostilidades, ¿cuándo? Y Maceo pone la mano en el machete y dice: si quieres, ahora mismo. O sea, si quieres ahora mismo, nos entramos machetazos. Y ese hombre santiaguero, eso marca mucho la historia de Cuba. En Cuba, esa figura es muy... Y Fidel estaba convencido que si tomaban el cuartel, que además, que quede claro, la estrategia era buenísima, al cuartel lo iban a tomar. Lo que pasa que se dan dos casualidades, una posta cosaca. Ellos estuvieron estudiando el cuartel, sabían las postas, pero pusieron una posta cosaca de estas que se mueven de última hora. Ellos no lo sabían porque Santiago estaba en carnavales. Ellos escogieron un domingo de carnaval en Santiago de Cuba. Todo el mundo sabe cómo es la conga en Santiago y la pachanga santiaguera. Mucha gente de Cuba se movía a Santiago y eso iba a ocultar el movimiento de esos jóvenes. Ellos iban a poder infiltrarse entre los que venían a la fiesta. Nadie iba a notar nada. Pero esa posta cosaca, como se le llamaba, llega y de sorpresa se arma un tiroteo ahí que no se esperaba y ya todo el cuartel entra Y lo otro es que algunos de los carros
donde venían las mejores armas además, se pierden, se extravían en una ciudad que no conocen y no logran llegar al cuartel Moncada. Esas dos casualidades, porque la sorpresa iba a ser total. O sea, ellos iban a tomar el cuartel. Pero esa es mi primera parte, la estrategia. Pero quiero no irme sin decir esto. Hay un elemento que se da después del regreso a Cuba del Yate Granma, que tiene un denominador común muy fuerte con el Moncada y que se ensarta en la pregunta que hiciste. ¿Qué viene ahora? ¿Cuál es el elemento? Mire, cuando estos muchachos regresan de México en el Yate Granma, desembarcan, los sorprenden en Alegría de Pío, los matan a casi todos, de todos los expedicionarios. Se reúnen en Siete Palmas, 7, cuando se encuentran Fidel y Raúl, eran 12, y quedaban 7 fusiles. A mí me encanta decir que eran 12, porque también 12 tenía Jesús. Me encanta. 12 jóvenes dispuestos a lo que fuera, con 7 fusiles. Y Fidel lo que dice es, ahora sí ganamos la guerra. Dice Raúl años después que él pensó, este se volvió loco. No, es que Fidel encarna el espíritu de un joven revolucionario, encarna el alma de un Jesús, de un Tupac Amaru, o sea que no se derrotan, no pierden la fe en la victoria. Eso es fundamental que los jóvenes lo sepan. ¿Por qué? Tú preguntaste, ¿qué nos queda ahora? Y la respuesta para mí es muy simple. Para cada joven de este continente, nos queda asaltar nuestro propio Moncada. Para los jóvenes en Cuba, su Moncada es el estudio y el trabajo. Superarse, estudiar, prepararse, para que nunca nos engañe la contrarrevolución. Pero para los jóvenes colombianos, él tiene su Moncada. Si seguimos con el mismo enemigo histórico, cada pueblo y cada hombre y cada mujer tiene su Moncada. O sea, tenemos que asaltar nuestras limitaciones, nuestras subordinaciones al capitalismo, nuestras subalternidades, nuestra incapacidad para unirnos. Construir la victoria es difícil, no es fácil. Porque estamos llenos de la contaminación de nuestro padre histórico es el capitalismo, en él nacimos y crecimos. Por tanto, todos tenemos un Moncada y todos los que me están escuchando, todos los jóvenes de este continente, todos pueden ser Fidel. No olviden que cuando trasladaron sus restos de La Habana a Santiago, el cartel que sacamos fue yo soy Fidel. Yo soy Fidel. Porque Fidel en un discurso nos dijo un día, si usted se queda solo detrás de un árbol, nos dijo, y usted mira y no queda nadie, no hay ningún compañero, está usted solo con un fusil, no hay nadie más, Fidel nos dijo, usted tiene que decir, yo soy la revolución, yo soy el partido, yo soy el socialismo, y mientras a mí no me maten, esto no se acaba. Entonces todos tenemos un Moncada que asaltar en nuestro contexto, en nuestras condiciones. Unos serán contra Macri, otros serán contra Bolsonaro, otros serán contra... Cada quien tiene su Moncada. Y por eso en este programa, que me ha encantado, yo me he sentido muy bien en este programa, realmente lo he disfrutado. Creo que el lema final debe ser, el Moncada sigue aquí convocándonos en Latinoamérica a la dignidad y a la libertad de todos. Gracias, Carlito. Gracias, muy amable. Vamos a dar un pequeño espacio para que podamos ir cerrando con alguna conclusión pequeña, Insuasti, Vallejo y Miguelito, para que quedemos despedidos de esta actividad que estuvo muy hermosa, realmente. Muchas gracias de verdad, porque ustedes fueron unos excelentes panelistas. Entonces, Insuasti, para ir cerrando, si fueras tan amable, mi hermano. Claro. Bien, creo que a mi modo de ver quedan algunas conclusiones y conclusiones abiertas, por supuesto. Uno, la necesidad de tener objetivos claros, definidos, en términos de conocer cuáles son los males que nos acontecen. Es decir, tener claridad de contra qué estamos luchando. ¿Quién es? Lo decía Miguel ahora, no es una persona, las personas pueden cambiar, pero es el sistema. Conocer muy bien contra qué y contra qué no se está de acuerdo. Y tener la determinación suficiente para transformarlo ahora, mañana, pasado mañana, pero estar en constante acción para transformar esas condiciones, esa realidad. Ser lo más humanos posible es el objetivo. El capitalismo permanentemente nos está enseñando a no ser humanos, a ser lo más miserables que podamos, con todos los remoquetes que usted quiera, pero nos enseña a ser lo más despreciable.
y saca de nosotros lo más despreciable. Esa es una tarea fundamental, llamaríamos de autocrítica permanente. Tener la determinación, la voluntad de conocer para activar la voluntad de hacer. Y hay algo que para nosotros es clave también, y es que en Latinoamérica nosotros no solamente razonamos y proyectamos, también sentimos. Mover la voluntad y la razón en función de la transformación. Sin la voluntad, no, la amistad, el encuentro, la camaradería, el sentido festivo nos une como latinoamericanos. Y creo que en eso también Fidel también lo fue claro, es decir, nos encontramos como hermanos y ahí es cuando se activa también el afecto y el sentimiento y la posibilidad de darnos y donarnos y dar la vida por los otros. Hay un tema, y eso es tan importante, un colectivo de amigos que se dicen las cosas, pero que planean y proyectan. Miren, hay un episodio reciente que sucedió en Cali, una alemana que se integra a una de las primeras líneas porque siente cómo estas comunidades menos favorecidas son atropelladas y asesinados y maltratados. Y un periodista colombiano de estos, que le hacen caso a la oligarquía, pues que trabajan para ellos, se fue en lance en ristre contra la alemana. Eso fue vergonzoso. Al siguiente día, a los pocos días, le hicieron un atentado. El compañero de primera línea con el que ella iba la cubrió y con su cuerpo la defendió. Recibió 14 balazos. Todavía está vivo. Pero de eso se trata, es decir, cómo movemos nosotros la voluntad, el afecto, para que entre todos nos cuidemos y que sepamos asimilar los pequeños fracasos para que se conviertan en victorias. Eso es clave, porque aquí, claro, nosotros estamos en desventaja en todo. Desventaja porque no tenemos acceso a los medios masivos, pero mire, tenemos estas redes. En desventaja porque no tenemos acceso a las armas y si tenemos acceso a las armas nos llueve una respuesta tajante, porque no tenemos acceso a la justicia también está en contra, es decir, tenemos todas las condiciones adversas, como en el cuartel Moncada. Entonces, articular amistades, fortalecer la capacidad organizativa, la determinación y la voluntad para transformar, no perder eso. Y el diálogo intergeneracional, que los jóvenes son claves en los procesos de transformación. Dejaría hasta ahí. Yanni. Yo creo que Miguel lo ha dicho, yo me voy a quedar con ello, es que tenemos que asaltar nuestro propio Moncada. En Colombia hoy estamos cuesta arriba, hoy digamos es el momento más oscuro de la noche, es el momento más oscuro, estamos en manos de una élite que lleva gobernando 20 años en una pseudodemocracia donde tiene control de todos los poderes, controla el Congreso, controla la policía, controla el ejército, controla las mafias, controla el narcotráfico, controla los controles que los controlan a ellos, es decir, la Fiscalía, la Procuraduría, quienes están encargados de controlarlos, pues son sus compañeros de estudio. O sea, es una cosa que si ustedes lo piensan en un país, piensen en el país con su guerra civil más incrustada en África, ni siquiera en esos países hay es las condiciones que tiene Colombia y se vende como una democracia supremamente antigua, madura y con unas condiciones que casi que todos los países deberían tener. Pero sentimos que ya el pueblo ha reaccionado, que los jóvenes que están al frente y que venimos acompañando van a dar esa transformación, es decir, van a dar su asalto al cuartel Moncada. Lo vienen dando y eso va costando, eso cuesta todos los días vidas, cuesta todos los días sangre, cuesta todos los días ojos, pero eso va a valer la pena. Y siento que la unidad latinoamericana tiene que saltarse y tiene que también tener su Moncada. Perdona el micrófono. Tiene que tener su Moncada para poder unir esas luchas y unir esas luchas desde abajo. Efectivamente, Fidel, recuerdo a Fidel también cuando habla que la fuerza del pueblo está en su unión y la fuerza del pueblo está en su mayoría. Y efectivamente, hoy somos la mayoría los que clamamos esa transformación y siento que es la mayoría latinoamericana la que pide un cambio rotundo de todo el continente. Y siento que hoy es posible, siento que la esperanza también está ahí y la invitación es a eso,
a replicar estos espacios, a encontrarnos más, Alfonso lo decía, a revertir todos esos antivalores que el capitalismo ha vuelto valores hoy, a encontrarnos, a compartir, a la fraternidad, a la unidad, pero la unidad real, no una unidad burocrática o simplemente para la acción. Siento que si lo hacemos, muy pronto tendremos ese Moncada en Latinoamérica. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación. De nada, Yanni, ya sabes. Aquí estamos. Miguelito. Fíjate, hermano, nosotros tenemos una poderosa, o tenemos varias poderosas condiciones en este continente. Primero, aquí estás tú, estoy yo, un cubano viviendo en México, un guatemalteco, los colombianos. Y estamos hablando y nos entendemos. ¿Te imaginas hacer un programa como este en Europa? Necesitarían 4, 5, 6 traductores. Nosotros además tenemos la misma historia. Tenemos el mismo enemigo histórico. Estos que están al norte del río Bravo nos han hecho el mismo daño a todos. No hay un pobre país en este hemisferio que no haya recibido una golpiza de los Estados Unidos. O sea, nosotros tenemos las condiciones que no tiene ningún continente para liberarnos de una sola vez, para unirnos. Y yo tengo que decir a los que me están oyendo, por favor, escuchen la intervención del presidente de México. Me ha dejado frío. Yo me he levantado con una alegría hoy porque este hombre ha dicho, ¿por qué no sustituimos a la OEA con una organización de nosotros que nos... Oye, yo me he quedado frío porque este hombre se saltó todas las bardas del neoliberalismo, todas las bardas, y ya dijo, ¿saben qué? El sueño de Bolívar. Yo pregunto, ¿se puede o no se puede hacer? Nos inventaron unas fronteras que son falsas. Espérate, papi, ya va. Sí. Nos inventaron unas fronteras que son falsas. Ahora tú eres guatemalteco, yo soy, y el otro es... Miren, esto se llamaba Anáhuac. Yo soy un anahuaca taíno. Y en México hay anahuacas zapotecas, anahuacas mixtecas, anahuacas guaves. Yo soy un anahuaca taíno. Yo soy igual que ustedes. Entonces yo creo que eso es una fortaleza enorme que tenemos. Y lo otro, coincido con Yanni y con Insuasti. Creo que Fidel nos dejó en su legado una enseñanza muy importante que nosotros estamos usando aquí y tenemos que hacerla consciente. No se puede hacer una revolución sin educación. El enojo no basta para derrotar el capitalismo. El enfado no basta, la pobreza no basta. Hace falta construir una utopía y para eso hay que estar educado. No sale una utopía de la cabeza de un ignorante mirando WhatsApp y tratando de ser un campeón de fútbol. La utopía sale de una persona educada, en otra ética. Por eso que estamos haciendo aquí. Fidel se convirtió en Cuba en un educador popular. Sus discursos eran clases. Sus actos eran clases ejemplares. Su congruencia toda su vida, incluso a la hora de morir, cuando lo entierran en aquella pequeña piedra de forma de grano de maíz al lado del maestro de Martí, sin ostentaciones, y cuando dejó dicho, y esto lo voy a decir para que en Miami les arda y sufran, ese hombre que fue un gigante para nosotros, cuando murió dejó dicho, Raúl nos lo dijo, que en Cuba nunca una calle llevará su nombre, ni un edificio, que nada llevara su nombre, que ya le había hecho lo que le tocó. Otros, en Cuba no hay nada que se llame Fidel Castro, ni fotos oficiales de Fidel Castro, nada de eso. Qué humildad, qué lección, qué ejemplo de decirnos, hice lo que pude, ahora están ustedes adelante a defender la revolución como pueden. Por eso nosotros decimos, yo soy Fidel, o sea, yo soy la determinación, yo soy la ética, yo soy el internacionalismo proletario, porque todo eso salió de esa cabeza. Yo soy el socialismo. Es importante, por eso estas alianzas que estamos haciendo, ya Unsuasti me lo había dicho, me parece genial que hagamos una alianza entre el MAEC, los compañeros de Guatemala y los compañeros de Cabellano. Te doy las gracias, Carlito, y le doy las gracias a todos los que hoy hablaron, porque están hablando de mi patria, y por supuesto yo me emociono porque lo llevo en la sangre, entonces como cubano les doy las gracias por esta hermosa solidaridad que ustedes nos han dado.